nombre es Martín Tucuch Pérez, gerente regional de investigación y desarrollo para Stoller México. Eh, es un gusto estar con ustedes en esta Expo Agroalimentaria 2020. Este año, por razones ajenas a nosotros, nos tocó estar de manera virtual en este ciclo de conferencias, pero pues espero que las disfruten. En mi caso voy a hablarles un poco sobre la experiencia que hemos recopilado en este 2019 y 2020, y específicamente voy a hablarles sobre Rootfeed y cómo hemos observado que incrementa los niveles de calcio en fruta. Por lo tanto, titulo mi ponencia Rootfeed, incremento en la absorción de calcio. Antes que nada, recordar, son alrededor de 17 elementos los que se consideran esenciales para las plantas. Algunos autores consideran que hay más, pero alrededor de 17 elementos son los que la planta requiere para llevar a cabo sus funciones. Cada elemento tiene una contribución en específico. En este caso, en mi presentación, voy a hablarles o recordarles sobre el calcio, cómo se absorbe el calcio y cuáles son algunas de sus funciones. Pero antes que nada, recordemos un poco cuál es el mecanismo de absorción de las raíces, cómo entran los nutrientes minerales a la planta. Pueden entrar por flujo de masas, que es cuando los nutrientes son absorbidos junto con el agua. Pueden entrar por intercepción, que es cuando los nutrientes y la raíz entran en contacto. Y por difusión, cuando se da de una mayor a menor concentración. En este caso es importante tener, o importa más la cantidad que tenga en la rizósfera para que pueda darse este fenómeno. En el caso de calcio, desde 1966 se sabe que se absorbe principalmente por flujo de masas y por intercepción. El calcio no se absorbe por difusión. Tendríamos que un 72% se absorbe por flujo de masas, es decir, entra junto con el agua, y el 28% por intercepción, es decir, la raíz es la que tiene que estar en contacto con los iones para que se absorba. En este punto podemos decir que en el caso de calcio es más importante tener una adecuada cantidad de raíces y una gran cantidad de calcio. No es tan importante la fuente, no es tan importante la cantidad de calcio. Es más importante generar un área radicular que absorba este calcio. Recordemos también un poco sobre cuáles son las partes de la raíz. Tenemos la zona madura, zona de maduración, la zona de alargamiento, el meristemo y la calipta. Vamos a ver específicamente la zona de maduración. Esta es importante porque es donde se presentan la zona de pelos absorbentes. Y estos pelos absorbentes se generan aquí porque la zona de maduración es la zona donde se desarrolla el xilema. Esta flecha roja representa hasta dónde llegaría el desarrollo del xilema. Caso contrario al floema, que sí llega hasta la parte apical, porque tiene que suministrar fotosintatos al área apical de la raíz para generar crecimiento. Sin embargo, el xilema, como solamente su función es el transporte, inicia en la zona de maduración. Vemos en este otro dibujo cómo en este corte podemos encontrar lo que son los pelos absorbentes, lo que es la raíz y el xilema en el centro, en rojo. Entonces, esto representa que los nutrientes, el agua, van a entrar por los pelos absorbentes, van a atravesar la raíz, van a llegar al xilema y de ahí son transportados hacia la parte aérea de la planta. Recordemos que el xilema transporta agua y nutrientes al resto de la planta. En esta otra imagen vemos que el calcio específicamente es importante y se absorbe principalmente por los pelos radiculares, por los ápices de los pelos radiculares, es decir, por la punta de los pelos radiculares. En el caso de potasio, vemos que se puede absorber por cualquier parte del pelo radicular, pero el calcio solamente por las puntas, es decir, el área de absorción de calcio es poca. Por lo tanto, es importante generar muchos pelos radiculares, porque el área de absorción es mínima.
Si tuviéramos que decir en porcentaje una raíz es el 100%, podríamos decir que el calcio solo se absorbe por el 20% de esa raíz, si queremos pensar en términos de números. Es decir, de un pelo absorbente, nada más me va a servir la punta de ese pelo. Otra característica de las raíces, como reporta este artículo, es que trabajan muy rápido. Es decir, su vida útil o su vida laboral, si queremos verlo de ese modo, es muy corta. Vemos que del día 0 al día 20 es alrededor del día 1 o 2 cuando se da la mayor asimilación de nitrógeno, la mayor absorción de nitrógeno. Que es ese eje de las Y. En el día 0, día 1, tenemos la mayor asimilación de nitrógeno, alrededor de 14 nanomoles. Después disminuye conforme pasa el tiempo. En estas raíces finas, como los pelos absorbentes, la absorción es muy rápida. Es decir, son organismos, partes de la planta que trabajan, que tienen una vida muy efímera. Tenemos que aprovecharlas, tenemos que generar muchas por estas dos cuestiones. Porque en el caso de calcio se absorben solamente por la parte apical y porque el transporte en estas raíces es muy rápido, la absorción es muy rápida, perdón. Entonces, tengo que estar coordinado entre estoy generando raíces, pero a la vez tengo que tener ya el nutriente ahí disponible para que la planta lo pueda tomar. De nada me sirve tener el nutriente si no tengo raíces y tampoco me va a servir tener raíces si no está el nutriente disponible. Un pequeño resumen de hasta ahorita es que los pelos absorbentes sirven para aumentar el área de absorción de agua y nutrientes. Estos pelos absorbentes se encuentran en la zona de la maduración, que dijimos que es la zona de desarrollo del xilema, que sirve para transportar agua y nutrientes. Los pelos absorbentes tienen una vida muy corta, de 1 a 5 días, centrándose entre 1 y 2 el tiempo que tienen para absorber la mayor cantidad de elementos minerales, y que en el caso del calcio se absorben solamente por las puntas de las raíces. Entonces, es importante, cuando tengamos una planta, generar este tipo de estructuras, pelos absorbentes. Pensemos, una raíz es la que lleva los pelos absorbentes hacia donde están los elementos minerales. La raíz no es netamente la que absorbe, son los pelos absorbentes los que cumplen esta función. Aquí en Stoller generamos un experimento en el que evaluamos el rootkit contra algunos productos control y encontramos que con rootkit en condiciones controladas incrementamos el calcio en hoja en 29%. En otros experimentos más visuales quisimos ver cómo se comportaba rootkit en la rizósfera. Aquí tenemos estas cajas en las que crecimos plantas para poder monitorear el crecimiento radicular. Si hiciéramos close-up, veríamos esto. Y aún más, veríamos esto. Vemos cómo tenemos raíces blancas, raíces brillosas, raíces vivas, con bastantes pelos absorbentes largos. Sí, esto es lo que buscamos en una planta, esto es lo que quisiéramos tener en nuestras plantas. ¿Para qué? Para que lo que pongamos de fertilizantes sea aprovechado por las plantas. Recordemos, calcio se absorbe por las puntas de las raíces trabajan de una forma muy rápida, una vida muy efímera, entonces tengo que estar constantemente generando estos pelos radiculares. Tenemos un testigo, usamos una fuente de calcio y un enraizador, que es como un agricultor generalmente trabaja un tomate, ¿no? Usa una fuente de calcio y usa un enraizador. Vemos que las raíces son más oscuras, más grisáceas y menos pelos absorbentes. Sí hay pelos absorbentes, pero son menos notorios. Nos llamó la atención a nosotros este color grisáceo y decidimos evaluar los carbohidratos en la raíz, es decir, la fuente de alimento de la raíz, los azúcares de la raíz. El día 0 es el día en que acabamos el experimento y ese día hicimos evaluación en algunas plantas.
Evaluamos los carbohidratos, vimos que con Rufit teníamos más carbohidratos en la raíz. En otras plantas, a partir del día 0 retiramos el riego, y evaluamos el día 4 y el día 8, ya en plantas sin riego. Notamos que los carbohidratos disminuyeron de cierta manera, pero con Rufit aún fueron mayores. Es decir, teníamos todavía raíces más activas, más vivas, a pesar de condiciones de poca agua. Esto fue ya la comparativa entre raíces. Raíces blancas, con pelos absorbentes, muy notorios, contra unas raíces más grises, con pelos absorbentes, digamos, más en decadencia. Y esto lo logramos con Rufit. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuál es la función del calcio como estabilizador de la membrana celular. En este esquema, cada punto representa la distribución de calcio en dos células adyacentes. Vemos que el calcio en la parte media está muy presente porque su función es unir las células, sirve como pegamento entre células. Esa es una de las varias funciones del calcio, unir células. ¿Y para qué quiero tener células unidas? ¿Para qué me sirve eso a mí? Bueno, pues si tengo células unidas, fortalezco la pared celular y los tejidos vegetales, lo cual me confiere resistencia a plagas y enfermedades, y en caso de frutos me va a aumentar la firmeza y retrasar la senescencia, es decir, la maduración. Esas serían las funciones de calcio a nivel de estabilizador de membrana celular. Tomando esto en cuenta, vemos que en post cosecha es común a veces encontrar esto, ¿no? Frutos dañados, frutos que muy rápido se llenan de enfermedades, mayugados. Son pérdidas muy importantes, que a veces como agricultores no nos ponemos atención, pero como consumidores esto sí nos puede afectar bastante. Pero ¿cómo se relaciona esta pérdida con el calcio? Bien, en este trabajo, un artículo, se evaluó la firmeza de arándanos en dos variedades, que fueron fertilizadas ambas variedades con calcio y un control sin calcio, fertilizadas y como pretratamiento a la cosecha. Y se encontró que 23 días después, en un almacenamiento a 2 grados centígrados, la firmeza de los arándanos fue menor en el tratamiento que no llevó calcio. Es decir, eran frutos más suaves, más propensos a un ataque de enfermedades, a hongos, a bacterias. Es que son varios los autores que mencionan que tratamientos con calcio han sido útiles para aumentar la firmeza y reducir la descomposición de la pared celular. Bien, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque en el calcio tenemos lo que vamos a denominar calcio ligado. Pensemos en una fruta, en una hortaliza, tenemos calcio presente, ¿no? Pero una parte de ese calcio está soluble en agua, como marca esta tabla, y el resto está unido a pectatos, fosfatos, oxalatos o como residuo. Pero principalmente este calcio está unido como pectato. ¿Qué es un pectato? ¿Para qué me sirven esos pectatos? Esos pectatos. Bueno, pues los pectatos que se forman con el calcio son llamados pectatos de calcio. Son unos compuestos que son el pegamento que vimos anteriormente. Este calcio, estos pectatos de calcio dan estabilidad e integridad a la pared celular. Es decir, el calcio como tal es un ion, es un elemento mineral. Tiene que estar ligado o unido en forma de pectato de calcio para conferir esa estabilidad a la membrana celular. Ese es el pegamento que mencionábamos, los pectatos de calcio. Este sería un ejemplo de una pared celular sin pectatos de calcio, una pared que se tiende a abrir. Es muy fácil que aquí penetren enfermedades, que no tiene firmeza, que me va a llevar pérdidas post cosecha. En cambio, una pared celular con calcio unido en forma de pectatos de calcio es una pared rígida que me va a dar estructura, que me va a dar firmeza, que va a evitar la fácil propagación de enfermedades en esta fruta. Bueno, pues en Stoller nos hemos preocupado por este tema del calcio ligado
Y realizamos entre 2019 y 2020 tres ensayos en 8 cultivos, cultivos desde tomates, papayas, bananos, limones, berenjenas. Hemos realizado tres ensayos y encontramos que en promedio con aplicaciones de Rootfit incrementamos de 25% el calcio ligado, perdón, el calcio total en los frutos. Pero el calcio ligado lo incrementamos hasta casi 30% más. Es decir, con Rootfit estamos logrando que se dé una absorción mineral, pero que esa absorción no solo cumple las funciones de calcio como para dar crecimiento a la planta, sino también para dar calidad. En este caso no reportamos el rendimiento, que también lo hemos incrementado, pero bueno, esos son otros trabajos que posteriormente podremos compartir con ustedes. Lo importante aquí, lo que quiero resaltar es esto: estamos teniendo frutos con mayor calcio ligado, es decir, mayor calidad. Estamos dándole al consumidor final, los agricultores, frutos de mayor calidad. En resumen, eh, quiero mencionar que con Rootfit, primero, como la base de todo, damos una bioestimulación radicular. Vamos a ver raíces más sanas, más activas, más pelos absorbentes, más volumen radicular. Al hacer esto, estamos creando raíces de absorción, pocas en la planta, para que pueda consumir los elementos minerales. Esto me lleva a un incremento en los niveles de calcio, tanto en hoja como en fruto. Es decir, estoy generando raíces y esas raíces están consumiendo el calcio, son raíces activas. Y finalmente estamos llegando a un punto de tener más calidad de fruto, más calcio ligado. Es decir, el calcio no se queda en las hojas, no se queda en algún otro órgano de reserva, está llegando al fruto en forma de calcio ligado. Estamos vendiendo calidad con Ruth. De mi parte sería todo, espero que hayan disfrutado esta presentación. Quedamos a la orden, nos pueden contactar a través de redes sociales. Un gusto compartir estas experiencias con ustedes y esperamos poder seguir compartiendo conocimiento con ustedes. Muchas gracias.